Buenos días. Buenos días. Buenos Bueno, días. buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un pequeño cambio de lo que teníamos programado para el día de hoy. No vamos a ver esa otra segunda parte avanzada de funciones, sino que vamos a empezar a hacer unas aplicaciones numéricas pues que digamos se ejercitan lo que hemos visto hasta ahora de programación y a la vez los introduce un poquito a ustedes a la parte de cálculo numérico. Pues recuerden que este curso se llama Programación e Introducción a los métodos numéricos, entonces pues lo que vamos a hacer es eso, es una introducción a ciertos métodos numéricos y eso implica es que vamos a ver en general cuál es la idea de esos métodos numéricos que vamos a utilizar, cuál es la idea general y pues los vamos a implementar en las maneras más sencillas posibles, porque no nos vamos a concentrar entonces en empezar a deducir matemáticamente el orden de convergencia y todo ese tipo de cosas, porque eso ya no, ya se saldría, digamos, del alcance del curso. Aquí realmente la parte de métodos numéricos es una forma en la que ustedes van a practicar lo que han visto de programación. Entonces hasta ahora lo único que han hecho es sacar un montón de números primos y contarlos y hacer cosas de ese estilo, pero ahora pues vamos a empezar a hacer cosas más de tipo de cálculo numérico. Aprovecho para comentarles que en la clase pasada, cuando se hizo el ejemplo de la suma de los números primos, había un error, realmente no se estaba sumando los números primos, sino estábamos era contando cuántos habían, porque estábamos sumando 1 o 0. Gracias a Víctor Alfonso Paredes, quien me hizo caer en cuenta de eso, entonces uno tendría que corregir ese código para que sumara y no para que sumara 1, lo que devolvía la función que nos decía si un número era primo o no. Bien, entonces vamos a arrancar, les voy a compartir la pantalla con la presentación. Lo primero que vamos a empezar a tocar el tema de hoy es cómo calcular derivadas numéricamente. Entonces ustedes por favor me pueden confirmar que están viendo una presentación que dice Numerical Differentiation. Sí. Confirmo. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a ver aquí escribieron en el chat. Listo, bien, muchas gracias por confirmar. Y como siempre, pues vamos a tener en Fluids la posibilidad de ir escribiendo código de ejemplo y ustedes van a ir, algunos de ustedes escogidos al azar, van a ir haciendo las contribuciones. Entonces arranquemos con esto de la diferenciación numérica. Diferenciación numérica es básicamente calcular derivadas. Y cuando uno va a calcular derivadas, a pesar de que ustedes, digamos, en su matemática van a ver elementos supremamente avanzados y cosas de ese estilo, cuando vamos a hacer numéricamente las cosas, tenemos que discretizar porque no tenemos cómo representar un continuo en el computador y por lo tanto al discretizar nos vamos a devolver a la definición tradicional de la derivada que ustedes vieron cuando empezó todo, cuando empezaron a ver cálculo diferencial. Ustedes se acuerdan no se acuerdan, olvídense los límites, eso del límite de cuando epsilon tiende a hacer no sé qué cosas, no, sino cuando ustedes le definieron la derivada, que la derivada se la definían de esta manera que está acá. El límite cuando h tiende a 0, que era una pendiente, ¿no? Lo que uno calculaba, de f de x más h menos f de x sobre h. Y la derivada se definía pues como el límite matemático cuando ese h tendía a 0. Y entonces lo que uno tenía es que realmente con la derivada uno está calculando es como una recta tangente y al estar calculando esa recta tangente, pues la aproximación cada vez era mejor, cada vez se volvía más local, entre más pequeño fuera el h y más pequeño fuera el h, hasta que llegábamos realmente a nuestro valor verdadero de la pendiente que se obtenía con la derivada. Entonces, matemáticamente, esta es la definición que vamos a utilizar para implementar nuestra derivada numérica, porque es muy sencilla, porque es simplemente restar dos datos. Tiene sus problemas también. Un problema específico es que si, por ejemplo, h realmente tiende a 0, o sea, lo que estamos diciendo acá, pues este valor de f de x más h es muy, muy cercano al valor de f de x, ¿sí? Y al estar tan cercanos, cuando uno resta computacionalmente dos valores que son muy cercanos, el resultado, que es un valor muy pequeño, tiene un error relativo gigantesco.
Entonces esto, aunque es la primera aproximación que vamos a usar, vamos a ver que tiene sus problemas computacionales. Y entonces, porque uno lo que quiere es hacer h que tienda a cero, ¿no? Lo más chiquito posible, pero eso implica que aumenta ese error de subtracción cancelativa se llama. Entonces vamos a ver que hay varios métodos diferentes que van tratando de mejorar el orden de aproximación de todo esto. Una pregunta, ¿ustedes ya vieron expansiones de Taylor? Sí, Sí, señor. ¿Sí? O más sí, bien entonces, ¿alguien no sabe qué es una expansión de Taylor? Yo. Listo. Entonces, bueno, no es que la vayamos a utilizar a profundidad, sino que es útil, digamos, tener claro el concepto de una expansión de Taylor para algo que vamos a definir más adelantico. Entonces, rápidamente, como recorderis, una expansión de Taylor es simplemente coger una función arbitraria y expandirla en un polinomio. Entonces, uno lo que hace es decir que una función f de x se puede escribir como la sumatoria de, digamos, alrededor de ese x, ¿no? La sumatoria, o vamos a hacerlo diferente, venga. Voy a expandir la función alrededor de x en un parámetro de expansión h. Es muy parecido a lo que tenemos allá arriba. Entonces uno lo que dice es, esto lo puedo escribir como mi función evaluada en x, ¿sí? Si h tiende a cero, pues obviamente f de x más h es lo mismo que f de x. Entonces el primer orden de aproximación es eso. Luego uno pone el segundo orden, entonces esto sería más el parámetro de expansión, que es h, y empieza a aplicar derivadas por f derivada en x. Sobre 1 factorial aparece ahí. Si quieres seguir más adelante, entonces ahorita tendríamos el segundo término, sería más h al cuadrado, bueno, lo vamos a escribir aquí abajo, más h al cuadrado, por, ahora tendríamos la segunda derivada evaluada en x, y aquí viene un 2 factorial. Si quieres seguir, 1, h al cubo, f' triple prima de x, sobre 3 factorial, más ta, 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 ta. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente eso es una expansión de Taylor, expandir una función en términos de un polinomio, y ese polinomio, sus coeficientes, son proporcionales pues a las derivadas y a los factores aquí que van apareciendo. Entonces, digamos, si h es muy chiquito, pues todos estos términos son muy pequeños, ¿sí? Y uno se puede ir quedando con pedazos. Entonces, lo que quiero decirles es que si yo utilizo esta serie de Taylor y lo que hago es pensar que todos los términos de h cubo hacia adelante son muy pequeños, y uno pues se puede justificar diciendo que h es muy pequeño, entonces h al cubo es muy chiquito, h a la 4 es súper chiquito, h a la 5 es muy chiquito, además todo esto está dividido por 3 factorial, por 4 factorial, por 5 factorial, que crece muy rápido, entonces todo esto es muy chiquito, pero obviamente eso tiene una hipótesis sobre también cómo se comportan las derivadas, ¿no? Entonces las derivadas deben también estar acotadas, no crecer de forma exponencial o algo de ese estilo, pues para que puedan competir con este factorial, que realmente va más rápido que una exponencial, y entonces al final todos estos términos que estoy ignorando se vuelvan cero. Entonces yo podría reescribir esto como f de x más h igual a f de x más h por f' de x, y si ignoro el resto de cosas, yo digo que esto es más cosas del orden de h al cuadrado. Voy a quitar esto para que no se confunda. Yo puedo decir eso, porque el primer término que estoy ignorando pues es este, que yo supongo que es el más grande, comparado con h al cubo, pues h al cuadrado es más grande, y asumiendo que las derivadas son bien comportadas. Y miren que esta expresión que tengo acá, yo puedo despejar cuánto sería la derivada, ¿sí o no? La derivada en el punto de x. Entonces la derivada en el punto de x, f' en x, sería igual a f de x más h menos f de x, ¿cierto? Todo sobre h, más un error de orden de h, porque como dividí todo por h, pues este h al cuadrado queda como un h a la 1. Y si ustedes se dan cuenta de esto que acabo de escribir, pues es precisamente la aproximación de la derivada que tenemos aquí abajo. Esa aproximación de la derivada es f de x más h menos f de x sobre h, y esto implica entonces que aquí hay un error, que esto tiene un error de orden h. Eso quiere decir que el error es proporcional a h. Si yo hago h la mitad, el error disminuye a la mitad. Si yo hago h 10 veces más pequeño, el error disminuye 10 veces. Eso es lo que quiere decir. O sea, esta aproximación es proporcional
en su error a h. Hay algoritmos, hay fórmulas que nos permiten calcular estas derivadas con unos errores que crecen o que crecen mucho más rápido, por ejemplo, h al cuadrado. Si yo tengo un algoritmo que me permite calcular una derivada y tiene un error de h al cuadrado, eso quiere decir que si yo disminuyo a la mitad h, o sea, como el espaciamiento, el error disminuye no a la mitad, sino 4 veces. Y eso quiere decir pues que es muy bueno, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer hoy es empezar a ver primero cómo implementar, bueno, ahí está fácil la implementación. Para calcular la derivada de una función, simplemente le tenemos que decir en dónde, o sea, el x, le tenemos que decir qué tanto es el h, qué tan grande es, y pues hacer una función que nos retorne pues esto que está aquí calculado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso sería nuestra primera fórmula o nuestra primera aproximación para calcular las derivadas. Eso se le llama la forward difference porque estamos viendo, estamos comparando el valor de la función adelante comparado con el función, o sea, en x más h, comparado con el valor de la función en x. Obviamente podemos hacer el backward difference, que sería f de x menos f de x menos h, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea. La idea entonces es, yo quiero calcular una derivada que es una función, pues, local, pero tengo que inevitablemente hacerlo con vecinos. Eso implica una discretización, y esa discretización va a controlar cuánto es el error de mi aproximación. Bueno, aquí estaba mucho mejor escrito lo de la expansión de Taylor, ¿sí? Está mucho mejor acá. Entonces, bueno, ya lo explicamos, no vamos a seguir con eso. Y pues bueno, lo que les quiero decir es que hay varias otras formulaciones que uno puede utilizar, las vamos a ir viendo poco a poco, como acá en esta figura, uno tiene varias discretizaciones, lo que queremos es calcular la derivada en este punto, ¿sí? Aquí en este x. Miren que la derivada forward lo que está haciendo es calcular la diferencia entre estos dos puntos, entonces calcula la pendiente utilizando esta altura y este ancho, ¿cierto? Pero otra forma de calcular ahí la derivada sería más bien pararse en x más h medios, en x menos h medios, y también hacer la resta entre esos dos. Y solamente por hacer eso, que finalmente ambos tienen tamaño h horizontalmente, ¿cierto? Solamente por hacer esto de pasarnos a x más h medios a x menos h medios, el error decrece un montón. Y la derivada queda muchísimo mejor calculada. Y ustedes lo pueden ver ahí gráficamente. Si yo la calculo la derivada utilizando el f de x más h menos f de x, pues me da como esta pendiente, pero yo realmente sé que la pendiente es 0. En cambio, si me paro en estos dos puntos, que están simétricos alrededor de x, la pendiente sí tiende a ser 0, que es lo que uno ve ahí gráficamente. Entonces, claramente, digamos, en estos problemas, dependiendo de donde yo me pare, el cálculo de la derivada pues va a ser mejor que en otros casos. Por favor, interrúmpanme si en algún momento tienen alguna pregunta o escriban en el chat que yo trataré de estar mirando. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá, antes de seguir? ¿Nadie? ¿Listo? Bueno, entonces digamos que aquí está la forward difference. Este es el algoritmo típico, digamos, no nos vamos a tener ahí porque ustedes ya hicieron bastante de esto en sus cursos de cálculo, me imagino. Les daban entonces a ustedes la función f de x. Ustedes saben que la derivada de eso es esto y lo tenían que demostrar. Entonces ustedes, por ejemplo, pues hacían este límite, ¿no? F de x más h menos f de x, ta, 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 ta. Al hacer eso y simplificar, les va a quedar que la derivada que estamos calculando acá, la derivada es 2b por x más b por h. Eso era lo que les daba. Y entonces cuando el límite tendía a 0, pues h, esta parte sí va a 0. Pero recordemos que esta última parte no la podemos hacer en el computador. H puede ser muy chiquito, pero pues no va a ser 0. Entonces, nosotros siempre vamos a tener ese tipo de comportamientos, o sea, siempre está nuestra función exacta y hay algo que tiene que ver con el error. Y pues como pueden ver, realmente aquí pues el error va a ser proporcional a h. De nuevo, eso quiere decir, si yo hago h a la mitad de pequeño, pues el error se vuelve a la mitad de pequeño. Eso es lo que siempre vamos a obtener. Pero ustedes siempre en el computador van a tener, entonces, esto es importante, como dos fuentes de error. O sea, el error total va a ser como el error numérico más el error de truncamiento. Este error numérico es este error de la aproximación. O sea, qué tan buena es mi aproximación matemáticamente. Cómo se comporta a medida que yo hago que h sea más chiquito, cómo disminuye ese error. Y uno lo que espera pues, es que este error, si uno lo graficara, el error numérico, pues tiende a 0 a medida que aumenta el número de pasos o
que disminuye h, ¿sí? Digamos que eso se puede escribir así a medida que h es más chiquito. Entonces, entre h es más chiquito, pues este eje es más grande y entonces quiere decir que el error es más pequeño. Pero este error de truncamiento es otro error que no tiene que ver con lo que estamos haciendo acá, sino que tiene que ver con la representación de los números en el computador. Y cuando uno representa los números en el computador, como no puede representar números reales, sino que son números computacionales, el error de truncamiento, en los casos más de buenas que uno esté, más o menos se comporta como una raíz cuadrada, si uno supone que es como un camino aleatorio. Entonces el error total, realmente en un computador, se comporta como la suma de esas dos cosas, o sea, el error total como que va bajando primero matemáticamente, luego empieza a crecer. O sea que computacionalmente, y eso es algo que uno no se imagina, computacionalmente no tiene sentido decir yo voy a utilizar h igual a 10 a la menos 54. O sea, estar como por acá, por esta zona. ¿Por qué? Porque eso implica que el error de truncamiento ahora se volvió muy importante, o los errores de subtracción cancelativa, todo eso está relacionado. Entonces realmente hay como un h óptimo que minimiza nuestros errores computacionales y también a lo que voy yo es no caigan en la trampa de pensar que el computador está haciendo matemáticas, el computador está haciendo matemáticas aproximadas, entonces si yo hago el h muy pero exageradamente muy pequeño, yo ya voy a empezar a ver que las cosas no me están dando muy bien. ¿Uno cómo puede saber qué tal es ese h sin tener una idea de cómo es el algoritmo? Ustedes podrían, por ejemplo, graficar, digamos, en un punto dado, cómo es la derivada en un punto específico, ¿sí? X fijo, en función de ese h. Entonces, ¿qué espera uno? Si h es muy grande, pues la derivada le da ciertos valores, digamos que empieza por arriba, y luego se empieza a disminuir, y llegan unos h en los que eso se estabiliza, entonces se estabilizó, esos son los H's óptimos y luego es probable que esto empiece a fluctuar un montón y a cambiar. Entonces estas zonas son como la de los H's aceptables. ¿Ok? Y entonces uno lo que puede mirar es lo razonable. Tengo un intervalo de 0 a 10, ¿qué tan grande debería ser H? Pues digamos que al menos yo metería 100 valores o 1000 valores, está bien. Pero si yo le pongo ahí un millón de valores, probablemente ya no está muy bien. El H es demasiado chiquito, tengo demasiados datos ahí metidos, no estoy representando bien necesariamente mis números, y aunque matemáticamente suene muy bonito, computacionalmente ya no es verdad. Entonces, tengan en cuenta eso siempre, que el error en un computador no solamente es el error matemático, sino además el error intrínseco del computador cuando trunca los números, cuando hace restas y cosas de ese estilo. Bueno, entonces sigamos. Este es el que les decía, hay otra forma de calcular la derivada que es, en lugar de ir con x más h y x, hacerlo con x más h medios y x menos h medios. Entonces, cuando uno hace eso, lo que estamos diciendo es que la derivada, y la vamos a llamar derivada central, la derivada central, esta, se calcula pues como f de x más h medios menos f de x menos h medios sobre h. O sea, es básicamente el mismo concepto, simplemente lo que hicimos fue centrarnos, poner a x en el centro, no en un extremo, por eso se llama derivada central. Y esta derivada central tiene otro error. Entonces, quiero que ustedes intenten, utilizando el concepto de la expansión de Taylor, intenten calcular cuánto sería ese error. Eso quiere decir, cojan y hagan la expansión de fx más h medios, hagan la expansión de f de x menos h medios, las restan, ¿sí? Para escribir específicamente lo que tenemos acá, las dividen entre h y van a ver más o menos cuánto sería el error en este caso. ¿Ok? Les voy a dar unos 4 minuticos para que hagan eso y después pues lo hago yo acá. No vayan a hacer trampa, no sé si estoy explicado aquí más adelante. Más o menos, no está el procedimiento, pero más o menos está explicado. Entonces, pues, por favor, hagan eso. Expansión de fx más h medios. Expansión de f de x menos h medios. Con parámetro de expansión, pues h medios. Las restan, las dividen entre h y me dicen cuál es el error al calcular la derivada, al despejarla de esa resta. Tienen 4 minuticos para hacer eso. Mientras tanto, yo ya parar el micrófono. ¿Ustedes me pueden confirmar si en este momento siguen viendo la presentación o todavía o ya no la ven? Se ve. Si la siguen viendo, listo. Gracias.
Voy a quitar la presentación. Recuerden que ustedes también la tienen disponible en la página del curso para yo ir escribiendo y pues ir adelantando, digamos, para que comparemos al final lo que nos está dando. ¿Listo? ¿Listos o quieren un minuto más? Bueno, como no dice nada, voy entonces a seguir. Entonces, cuando uno hace el cálculo, no, ya lo mostré. Cuando uno hace el cálculo, entonces tenemos f de x más h medios, pues va a ser pues f de x, y aquí en vez de poner h ponemos h medios, ¿cierto? H medios al cuadrado, o sea, h al cuadrado sobre 4, h medios al cubo, h al cuadrado, h al cubo sobre 8, etcétera. Cuando le ponemos el menos, pues simplemente se va a ir alternando el signo, ¿cierto? Entonces aquí aparece menos, aquí aparece más, aquí aparece menos, luego más, ta, 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 ta. Entonces miren, aquí hay dos cosas. Si ustedes, por ejemplo, sumaran, si ustedes hicieran la suma entre estas dos funciones en vez de la resta, miren que se va a cancelar la primera derivada y les va a quedar la segunda derivada para despejarla. O sea que este método también nos permite calcular segundas derivadas. En este caso, lo que se les pidió fue que hicieran la resta. Al hacer la resta, pues se va a cancelar estos dos primeros términos, se cancelan, ¿cierto? Estos dos se van a sumar, porque menos por menos pues da más. Estos dos se van a cancelar y estos dos se van a sumar. Entonces, finalmente, observen que al hacer la resta entre estos dos términos, estas dos expansiones, nos queda h por f' y más h al cubo por la tercera derivada. Entonces, al despejar f', al despejar esta primera derivada, nos va a quedar que el error, como tenemos que dividir por h, el error no va a ser h al cubo, sino el orden de h al cuadrado. O sea que este método, acabamos de demostrar que este método tiene un error del orden h al cuadrado.
O sea que es un error, o sea, es más bien, es un método buenísimo, porque ustedes simplemente llegan, digamos que esto es el orden h al cuadrado, comparado con el anterior, aquí si ustedes hacen que h pase a ser h sobre 10, o sea, un décimo de lo que tenían, el error va a ser 100 veces más pequeño en su cálculo de la derivada. Entonces, por eso este método de la derivada central, pues es un segundo método que es muy útil y que es fácil. Básicamente es igual al anterior, simplemente como desfasando en donde estamos calculando los extremos y pues tiene un error muchísimo mejor. Hay métodos aún mejores, ¿listo? Que implican más evaluaciones de la función. Pero por ahora pues estos dos métodos son los que les permiten a ustedes comparar y pues ahí pueden ver cómo demostrar, más o menos, cómo sería el truco para demostrar los órdenes de aproximación de un método. Hacer la expansión de Taylor, hacer la operación y pues ahí les sale más o menos ustedes qué es lo que están ignorando. Recuerden que todo esto implica de todas maneras que las derivadas son bien comportadas. Obviamente los matemáticos siempre se podrán inventar funciones que cada vez son peores a medida que las derivamos, pero pues aquí estamos hablando de funciones razonables, ¿está bien? Entonces, esta es la manera de deducir cuáles son los errores en estos tipos de algoritmos. Entonces aquí les dice, por ejemplo, si ustedes utilizan el mismo problema que teníamos antes, al hacer para el polinomio, ¿no? Que era 2 por, ¿cómo era? B por x al cuadrado. B por x al cuadrado. Si ustedes hacen esta aproximación acá en este algoritmo, se les van a ir todos los errores de h. O sea, ustedes van a ver que esta derivada, supuestamente que es aproximada, les da la derivada exacta, 2b por x. ¿Y eso a qué se debe? A que el error es de orden h al cuadrado, ¿sí? Y como aquí el término que nos quedaba era, creo que era b por h o algo así, pues esto es un término de h a la 1, entonces este término desapareció. Y por eso nos queda prácticamente la derivada exacta. O sea, este método de la derivada central es muchísimo mejor que lo que teníamos anteriormente. Entonces, antes de seguir con la extrapolación de Richardson, que hace que estas aproximaciones sean aún mejores, lo que quiero es que, por favor, en este mismo momento, se escriba un código. Vamos a escribir un código, vamos a ir a Fluids, en donde vamos a implementar dos funciones. Una que calcule la derivada forward, otra que calcule la derivada backward, y lo vamos a hacer ¿para qué? Pues para el seno, como nosotros conocemos que la derivada del seno es coseno, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso para poder pintar pues la derivada numérica. Entonces, por favor, diríjanse a Fluids. Aquí hay como que unas preguntas, un minuto, ya que sí, sí, me tiene que haber dicho un poquito antes. O sea, cuando pregunté les di un tiempito, pero pues me disculpo no haberles dado ese minuto extra, pero fue por lo que no me respondieron tan pronto les pregunté. Entonces voy a dejar de presentar esto, les voy a compartir la pantalla de Fluids. Esta no es. Esta sí es. Listo. Ustedes me pueden por favor confirmar que están viendo la pantalla de Fluids. O bueno, aunque eso no importa mucho. La idea de Fluids es que ustedes abren Fluids y ahí lo pueden ver, ¿cierto? Pueden verlo directamente en su computador. Entonces, así no estén viendo la pantalla de Fluids, no pasa nada. Yo simplemente la comparto para que quede guardada también en el recording de la clase. Entonces, include Ustream in main void y return 0. ¿Ok? Entonces quiero que se implementen dos funciones. Lo que quiero es que calculemos la derivada central y la derivada forward y que lo hagamos para la función seno. Entonces miren, lo que voy a hacer es pensar, a veces es muy útil arrancar asumiendo que uno ya hizo todo. Entonces yo sé que voy a necesitar CMAT para pues calcular el seno y para comparar el coseno con lo que me esté dando. Voy a asumir que ya tengo mis funciones implementadas, las voy a escribir acá. Entonces a ver, voy a coger el primero que está acá. AN Prieto, ¿quién es? Yo, ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Prieto. Sebastián Sebastián. Prieto. ¿Cuál sería el prototipo de esta función?
Yo quiero escribir A una ver, función que calcule la derivada forward. Voy a darte permisos de edición, pero veme contando oralmente cuál sería el prototipo de esa función. Entonces, ¿qué retorna y qué recibiría? pues si es de la función seno, entonces, entonces tendría que retornar claramente el coseno, pero Pero eso es porque tú eh, ya conoces, eso es porque tú ya conoces la derivada del seno, pero aquí estamos hablando voy a escribir una función que calcule la derivada forward, ¿sí? Para cualquier otra función, no solo para el seno, sino para cualquier vaina que yo le envíe. ¿Qué retornaría? A ver, esa función obviamente yo le voy a pedir, deme la derivada en x igual a 5. Entonces, ¿qué me retornaría? ¿Me retorna algo? ¿No me retorna nada? Si me retorna algo, ¿qué tipo de datos es? ok, entonces Entonces, ¿qué sería, crees? Sin escribir todavía, ¿qué crees? ¿Qué retornaría? mm, Pero primero, pues ¿retorna algo o no retorna nada? sí, debería retornar algo, ¿Qué? ¿Un número o algo diferente? un número. Entonces, le pondríamos double, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, bueno, sí, escríbelo. entonces, No, int, no porque estás diciendo, cuando escribes int, estás diciendo que retorna un entero. mm, Profe, ¿por qué double? Me perdí ya, porque no me entero. ¿cómo se escribe double? Perdón. Da U a una U, ahí. Ahí, espera, Ah, espera. Mm, Doble, mm, con una U metida. Como doble, pero con una U metida. O sea, double. ¿Listo? Que me perdí. Entonces, lo que queremos es hacer una función a la que yo le digo, mire, quiero que me calcule la derivada en este X. Entonces, la derivada, pues es un número, ¿cierto? En un X dado. Entonces, lo primero es, si la función es así, que me va a calcular la derivada en un número, entonces, eh, pues me va a retornar un número, entonces vamos a decirle que nos retorne un número real de precisión doble, que va a ser un double. La vamos a llamar derivada, le voy a cambiar un poquito el nombre, espérate un momento, no edites. Le voy a cambiar un momento el nombre, le voy a poner derivada forward, para saber que esta es la derivada que va hacia adelante, ¿listo? ujú. Y ahora, ¿qué profe, una debería pregunta. recibir? ¿Sí? Una pregunta aquí. Eh, Profe, la derivada backward no es lo mismo, pero poniéndole valores negativos. Sí, entonces la vamos a hacer forward y central, por eso la backward no la vamos a implementar. ok. O sea, es Negativos necesario a h. incluirlos. Entonces la derivada forward, listo. Entonces ya le pusimos, retorna un double, un número. ¿Qué recibe entonces, Sebastián? Debe recibir pues, la función, pero no sé cómo. No, por ahora, sí, es verdad, tiene que recibir la función que queremos derivar. Por ahora vamos a enviar eso un momento. ¿Qué más debe recibir además de la función? ¿Cómo así? O sea, tú no le puedes decir simplemente deríveme esta función, pero recuerda que estamos diciéndole derivémela en este punto. Ah, ok, entonces debería recibir el punto. Me imagino que también debe ser un double, ¿no? O Claro, puede ser un int. si es un entero, tú solo estarías calculando derivadas en números enteros. Y aquí estamos hablando de derivadas, o sea, realmente estamos hablando de Ah, números flotantes. Entonces, por defecto, a veces uno en vez de ponerle el n, el m, la n, la k, la i, la j, se utiliza mucho para los enteros. Entonces vamos a llamar aquí, espera, que, no edites, vamos a ponerle aquí x, pero ojo, porque aquí falta algo. Recibe el número en donde vamos a derivar, pero también hay que decirle cuánto es el tamaño del h, ¿sí o no? mm, Entonces, entonces, hago primero. entonces tienes que también enviarle el h. Ay, ya. Creo que activaste el insert, no sé qué estás haciendo. No sé cómo. Presiona la tecla insert otra vez en tu teclado, una sola vez, listo, y empieza a escribir. No, la tienes activada. No, 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 no. Tú A ver, presionaste la tecla insert. listo. No, ya presiono insert y no pasa No, nada. no, espera, espera. No es presionarla muchas veces. Es que cuando la presiona una vez, se activa el modo insert,
Cuando la presionas otra vez se desactiva. Si la presionas muchas veces pierdes la cuenta. Entonces, escribe un carácter, escribe J. J. Listo, ya no está activa. No, espera, no. No la pongas ahí, ¿por qué te haces por allá abajo? Tú estás escribiendo arriba en derivada forward. Pues para no borrar nada. Sí. No, es que yo quiero ver si estás borrando o no. Ah, ok. Entonces, párate ahí. Sí está borrando. Claramente tienes el insert. Presiónalo una vez, otra vez. Listo. Ya. Vuelve a escribir algo por ahí en la mitad de una frase. En la mitad de una frase. No, sí, ya presioné el insert y nada. Bueno, no sé entonces qué pasó con tu entrada. Entonces, Actualiza la página, ¿no? no, eso es de la Creo que entrada es de... el teclado. Entonces, bueno, voy a escribirlo yo. Ya no escribas más, por favor. Aquí tendríamos que mandarle el H. Vamos a arreglar un poquito las cosas que se dañaron. Double, derivada, tan. Aquí le ponemos un punto y coma. Y aquí le ponemos, cerramos esto. Listo. Bueno, entonces esta es la función que calcula la derivada forward. Y esta es la función que calcula la derivada central. La derivada central también de recibir el X y el H. Lo único que va a cambiar es central. Entonces lo que yo quiero es que por favor vamos a poner a otra persona, pues ya hicimos sufrir a Sebastián. Otra persona va a venir a implementar esta función. Una persona va a hacer la derivada forward y otra persona va a hacer la derivada backward. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar este permiso, save, y vamos a poner, a ver, Juan José MB, ¿está ahí? Sí, profe. Listo, Juan José, tú eres el que va a hacer la derivada forward, ¿listo? Profe, pero tiene, o sea, ¿tiene que ser solamente del seno o No. Ah, bueno, sí, asuman que es la función. Hagamos lo siguiente. Voy a declarar aquí una función genérica, double f de x, que es la que vamos a derivar, ¿listo? Y ahorita le vamos a implementar a f de x. Entonces en vez de seno, utilicen f de x, ok. ¿listo? Entonces te voy a dar permisos, pero solamente puedes hacer la derivada forward, Ujú. no más. Y la ruleta, anónimo, sálgase y métase con su cuenta. Da Rodríguez To, ¿quién es? Aquí, profe. Listo, ¿cuál es tu nombre? Daniel. Daniel, entonces por favor tú haces la derivada central, ¿listo? Entonces Listo. implementen esas dos derivadas, por favor. Rápidamente, tienen 2 minuticos para que lo hagan.
Probando, probando. Probando. Listo. Ah, ¿se están burlando de la voz de Darth Vader? Sí, de pronto debe ser alguna cosa rara de la muñeca. Era la VirtualBox. Sí, eso mismo. Ahí se me escucha normal. Ahí se me escucha normal. Sí, sí, pero no sabía que VirtualBox Aquí hacía ese estoy cambio, desde la Virtual. hacía ese cambio en el sonido. Interesante. Ok, listo. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicieron. Double DF. A ver, derivada forward. Listo. Paren en este momento ya la edición, por favor. Ya no editen más. Double DF, f de x más h menos f de x sobre h. Listo. Return df. Muy bien. Vamos a quitar esto. Sí, está muy bien. Double df1, f de x más h. Exacto. O sea, es que no tiene más misterio. Eso es lo único que hay que hacer. Yo lo que haría realmente sería, pues, ¿para qué creamos esa variable temporal? Que está bien, si hay que hacer más operaciones, y yo simplemente retornaría directamente esto, ¿sí o no? F de x más h menos f de x sobre h. No es que esté mal lo que hicieron, ¿entendido? Simplemente es como por hacer un poco más corto y más corto el código, pero está bien. Entonces, muy bien. Este punto y coma por acá ya está de no sé qué hacen. Entonces f de x más h medios menos f de x menos h medios sobre 2. Tengan en cuenta de todas maneras, bueno, afortunadamente h es double, entonces dividirlo por 2 pues da también un double, pero a veces uno comete errores de dividir enteros y cosas así, y ahí puede tener ciertas sorpresitas. Por ejemplo, 1 sobre 2 en enteros da 0, no da 0.5. Bueno, listo. Le puse unos espacios como para que sea más fácil de leer. Y ahí están bien. Perfecto, lo implementaron muy bien. Me faltaría implementar esa hasta la función f de x. Entonces, eso está mal escrito, ¿no? Y aquí le vamos a poner que retorna esa función, return, y vamos por ahora a utilizar la función seno de x. Y con eso, pues aquí ya estamos derivando la función seno, pero si venimos aquí a f y le ponemos otra cosa, pues estaremos derivando otra cosa. Entonces, double x, listo. Bien, entonces con esto funciona derivar. Con esto ya estaría listo nuestro programa, y lo que tendríamos que hacer, pues obviamente sería probarlo, ¿no? Probar que la cosa esté dando relativamente bien. Entonces podríamos decir, vamos a definir const double h igual a 0.1. Faltaría la función. Uy, perdón, alguien, por favor, esperen a que yo termine de escribir para que seleccionen y copien, porque me hicieron borrar todo, ¿listo? Entonces, por favor, hasta el final van a seleccionar y a copiar. ¿Faltaría qué, perdón? No hemos definido. No hemos definido qué. Perdón. Desde el celular sí se escucha bien. Que no hemos definido F. No, F ya está definida aquí arriba, está declarada arriba y está implementada aquí abajo. Entonces ya está lista para ser usada. Ok. Gracias. Pero si quiere hable por la máquina virtual que se escucha chévere. Ok. Const double h igual a 0.01. Hagamos una primera prueba. std cout y calculemos la derivada. A ver, una derivada que nosotros conozcamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, por favor, denos la derivada forward podríamos decirle que en mpi, esta es la manera en que podemos acceder al valor de pi declarado por la función cmat para no escribirlo nosotros a mano, y con un paso h. Entonces, a ver, la derivada en pi del seno, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1, porque eso es coseno de pi, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esto cuánto nos da.
Vamos a poner aquí derivada central. Y también vamos a escribir pues el coseno en ese valor. St cos, porque conocemos nosotros la derivada exacta de esa función que tenemos ahí. Recuerden que aquí lo que estamos buscando son como derivadas que al final no podemos calcular numéricamente, teóricamente. Y vamos a ver esto que nos da. Voy a ir a mi consola, a ver si les puedo compartir. ¿Eso cómo es que se hace? Denme un momentico. Vayan ustedes compilando a ver si tienen algún error. ¿Cómo era? Tu, te, ye. Tin, 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 tin. Prog. Ahí se acabó de crear una terminal. Y la acabé de abrir para que ustedes la vean. Aquí hay varias pestañas. Ustedes le pueden dar también en la parte de arriba a la izquierda está Iluvatar1 FTTY. Es una terminal que es la de mi computador. Y con esto ya ustedes pueden ver los comandos. Listo, perfecto. Entonces voy a compilar. Recuerden que ustedes solamente escriben G++. Yo le pongo -9 porque estoy en un Mac. Y tengo varios compiladores. Lo voy a compilar. Perfecto, compiló. Y ahora cuando lo ejecuto, bueno, no era necesario haber hecho esto. Me da lo que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Está bien. Está bien. Listo. Entonces, está bien y no está bien. O sea, está muy cercano, ¿cierto? Pero pues no es -1. Y entonces depende de la precisión que ustedes estén buscando. Aquí ustedes pueden ver que tiene un error aproximadamente del orden, digamos, como de 10 a la -5, ¿cierto? Ahí es donde empieza como la diferencia. Y entre ellas dos, miren que las dos también dieron diferente. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a enseñarle a Cout a que escriba. Quietos, chicos, ahorita copian, no seleccionen. A ver. Vamos a enseñarle a Cout también a escribir con más precisión. Entonces esto lo hacemos así, std cout. Por favor, punto precision, como tenemos puros números double, punto precision, y le voy a decir que imprima con 15 cifras decimales, std cout, y aquí es una cosa horrible, std, ¿cómo es? ios, a ver, std cout.setFlag, ios scientific, con eso le dije que imprimiera notación científica con 15 decimales. Voy a volver a compilar mi código. Voy a correrlo y ahí están, miren, ahí están nuestros numeritos. El primero es con la derivada forward, el segundo con la derivada backward y el tercero pues es el exacto que estamos esperando. La idea sería imprimir más bien como el error relativo entre ellos. Quiero que vean una cosa, voy a aumentar el h, o sea que el error debería aumentar, ahora lo volví 0.1, como ustedes pueden ver, compilo, corro, y miren cómo cambió nuestros valores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahora los valores son peores. Hay algo que, bueno, digamos que el valor con la derivada central es un poco más cercano. En la tercera cifra decimal es donde empieza a alejarse más, mientras que el de la derivada forward empieza a alejarse en la segunda cifra decimal, ¿sí? Entonces, un ejemplo típico, un error, digamos, cuando ustedes están investigando algoritmos, es que ustedes
grafiquen cómo es el error de un algoritmo en función, por ejemplo, de h, de la discretización, para ese algoritmo. Entonces la idea sería como ir cambiando h y a medida que uno va cambiando ese h, cómo va cambiando el error. Entonces esto implicaría lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí const double x, como para que quede claro que estamos parados en i. Const double exact, porque en este momento recordemos que estamos derivando el seno, entonces conocemos exactamente que su derivada es la del coseno, eso es una calibración. Entonces coseno en x, perdón. No editen nadie, por favor. Y aquí la idea sería como definir double error forward. Profe, es que igual. creo que yo tengo la edición, entonces cada que mueve el mouse como que se ¿Quién es mueve. yo? JJ Juan José Medina MV97. Entonces espérate, ya le quité a Da Rodríguez, pero entonces no sé en dónde está tu cuenta. Juan José, listo. Entonces permission y lo voy a quitar. Y listo, ya no debería haber interferencia. Debería de alguna manera quitar como todos los permisos de una vez. Entonces voy a calcular el primer error, sería std, fapps, voy a calcular el valor absoluto pero flotante o double precision, o sea, no son enteros. Y lo que quiero hacer es calcular cuánto me da la derivada forward aquí en exact menos el exacto, ¿cierto? Y esto dividido entre el exacto. Errores relativos es lo que quiero calcular. Eso es lo que realmente la manera en la que uno caracteriza los errores, porque hay una forma tonta de verlo y es que uno le está quitando unidades a las cosas. Entonces ya no depende de las unidades. Estamos viendo realmente qué tan cerca están. Y aquí derivada central menos el exacto sobre el exacto. Por eso definí el exacto aparte, porque lo tendría que haber calculado muchísimas veces. Prefiero calcularlo solo una vez en un sitio y usarlo muchas veces después. Y aquí no es exact sino x, ¿no? En el x fijo. Y al final lo que imprimiríamos pues sería más bien el x, luego un tab, luego vamos a poner, o sea, lo que quiero hacer es como un estudio de las gráficas de los errores, entonces vamos a imprimir los errores, entonces sería, imprímame error f, otro tab, y a mí imprímame ahora error central, y terminé, voy a borrar todo esto, y de esta manera pues mire, cambié un poco el código simplemente para imprimir los errores relativos, entonces estoy diciéndole para este x, imprímame cuál es el error en f y cuál es el error con el central. Pero realmente lo que vamos a variar nosotros es h, entonces más bien escribamos aquí es h. Para este h específico me da este error y me da este error. Y después podemos ir cambiando el h y con eso podemos ir viendo cómo va cambiando pues el error, ¿cierto? Entonces vamos a ver esto cómo nos da. Entonces ahí sale que el error para la derivada, para cuando tenemos h igual a 0.1, el error para la derivada central es del orden de 10 a la menos 3, para la derivada forward es del orden de 10 a la menos 4. Si yo, por ejemplo, cambio h a 0.01, recompilo y corro, de pronto no alcanzo a actualizar, recompilo y corro, entonces ahora para h igual a 0.01, el error es de 10 a la menos 5 y el otro es de 10 a la menos 6. ¿Sí? Siempre es un orden de magnitud más pequeño nuestro error con la derivada central. Entonces ahora lo que yo quiero
es hacer una gráfica de cómo es el error en función de h, para que ustedes lo vean. Y para eso le vamos a dar el poder a alguien para que haga aquí una modificación. O sea, queremos ahora cambiar el h. Obviamente ya no puede seguir siendo const, ¿sí o no? Y lo que quiero es cambiar h en valores, digamos, 0.1, 0.01, hasta llegar a 1.0 menos 6, por ejemplo, e ir imprimiendo el error. Entonces, pilas, lo que hay que hacer es meter unas líneas de un for y dentro de ese for meter ciertas cosas. No hay que realmente borrar nada. Entonces vamos a poner, creo que escribieron algo. No. Ga González, ¿quién es? Yo, ¿Y cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel, entonces tienes en este momento permiso de edición. Los demás, por favor, pues también váyanlo haciendo en su propio computador, copien y peguen. Y pues bueno, haz eso por favor. Yo mientras tanto voy a ir a acostar a la bebé. Entonces les doy unos 5 minutos y me va bien. Una pregunta, ¿qué es el estándar FAPS que escribió ahí el profe? Valor Yo me absoluto. perdí re duro, weón. Venga, ¿cómo es que coloco yo elevado? Ya me perdí. Elevado. Elevado, no sé. Pero que con Darpo, creo. ¿Con cuál? Ah, sí, ahí Estándar David POU. Camilo. Con el, con Es el ese, ¿no? gorrito. ST2.2POW. Es ese, ¿no? FABS es valor absoluto, pero ¿por qué la F? Porque Ah, es un double, un flotante. No, es un flotante. Pero hablo desde la máquina. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pero ya no se escucha tan grueso. Sí, se escucha re grueso. ¿Qué es lo que son esas primeras líneas? Estándar Cout. Estándar así Eso es para precision. modificar la impresión de Ok. los flotantes. ¿A ustedes les compila ese código? A mí no me está compilando. Me aparece algo en el estándar Cout del main. ¿Sí les compila? qué puta.
Mierda. ¿Qué fue eso? Un perro. Parece, es que creo que el coso este de elevar a la potencia no es eso que usted puso ahí, porque eso es un exo binario. Eso no es lo mismo. ¿No? Pero No, es que tienen que usar una cosa que se llama POW o alguna vaina así, es PW. Debería buscar cómo se implementa en C++, porque así es como se hacen las potencias. Sí, parece que es con Pou. pero esta librería sea así, porque me aparece es para mat.h. Debe ser igual. Ah, Seguramente sí, está viendo un sí es para tutorial otra viejo librería. y es de C++. Pues es que como hay tantas librerías. Vamos a ver si en las presentaciones. O pues igual puede escribir el número de esa la -6. Sí,
O pues igual podría incluir también la librería de esa MATH y pues tener las dos, ¿no? Pues ahí cópila. Veo que me da errores de a la -10, a la -11, a la -10, a la -8, a la -6. Si estoy imprimiendo lo que es, sí, ahí está. ¿Sí le copila? Ya me compila, pero ¿Cuánto sin le, el 10 a la algo. Esa vaina cuánto le no. arroja? Me arroja hasta... Espere que no estoy leyendo bien los valores. O sea, no entiendo bien el código. Ahí está enviando para for desde 001 Ah, sí, a... sí, sí, pero es que no le puse atención al profe en cuál era error F y así. Entonces voy a mirar. Hola chicos, ya volví. Para forward. Entonces, a ver, para h de 0.1, eso es lo que queremos, mientras h sea mayor o igual, porque queremos incluirlo, stdpow, sí, lo que han puesto con el hat no funciona porque eso es un o exclusivo, eso es otra cosa. 10.0 a la -6. Llamar a la función pow no vale la pena, digamos, pues uno le pone 1.0e -6. ¿Sí? Eso es lo que queremos. O si no, la llamaría cada vez que evalúe la condición de finalización. Y h sobre igual a 10.0. Listo. Entonces lo que hace es calcular el error, ajá, para cada uno de esos casos. Y después imprime. Muy bien. Como el error depende de h, pues obviamente tiene que estar metido dentro del for. Si el error no dependiera de h, pues no se mete dentro del for. Por esa razón, aquí afuera tenemos nuestros valores que no dependen de h. Y así ya estaría. Bueno, no olviden lo de arreglar la indentación un poquito para organizar el código, no poner todo como en la primera línea porque es difícil de leer. Creo que con esto ya debería compilar. Vamos a ver qué nos sale, a ver si no cometimos ningún error. Listo. Entonces, voy a compilar. Voy a correr. Y entonces aquí están los errores como van disminuyendo. ¿Sí? Entonces nos da 1.66 pertenece a la -3, 1.66 a la -5, -7, -9, -11, -10. Esto es interesante. Entonces venga que voy a ponerlo hasta -8. ¿Listo? Acá. Y vamos a correr. Listo. Déjenme un momentico que tengo que configurar una cosa acá. A ver, settings. Listo. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí. Se escucha. Listo, gracias. Volvemos acá. Tintín. Bueno, voy a volver a compilar. Voy a correr otra vez. Y entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, bueno, siempre el error con la derivada central es más pequeño, Profe, ¿cierto? Pero sí No se está están dando mostrando cuenta que profe, llega un momento en que empieza a aumentar, ¿sí lo ven? No está mostrando su consola, su
Me está pero mostrando ustedes, la pantalla. pero ustedes miren ahí en Fluids, en la parte de la consola, en FTTY, ahí está. Ustedes también la pueden ver en su propio Fluids. A ustedes les debe haber aparecido. Miren, aquí arriba a la izquierda hay un FTTY que es mi consola. Ya vi. Ok, entonces observen que pues lo puse hasta 10 a la menos 8 y observen que el error va disminuyendo y luego el error empieza como a crecer, no sé si lo alcanzan a ver, más o menos en 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 el error empieza a crecer otra vez. ¿Sí lo ven que eso pasa en ambos casos? Sí. Y entonces, ¿por qué creen que el error empieza a crecer si estamos haciendo el h cada vez más chiquito y esto debería ser cada vez mejor? El truncamiento. Porque a medida que uno hace el h cada vez más pequeño, se supone que matemáticamente pues el error debería disminuir, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta que en la realidad es verdad, o sea, uno no puede simplemente hacer el h cada vez más chiquito y esperar que todo le dé cada vez mejor. Realmente, uno tiene un problema al hacer el h muy chiquito porque en ese caso los errores de subtracción cancelativa o de truncamiento son muy grandes y entonces ustedes al final empiezan a obtener errores que van creciendo. Hacen el H chiquito y el error crece, más chiquito y crece más. Entonces, pilas porque no siempre hay que poner, hay que pensar de nuevo que esto es matemática, aquí está matemática y computación al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso era lo primero que quería mostrarles ahí. Déjenme yo por si acaso, de todas maneras voy a revisar, pero me parece que están bien implementadas fx más h menos fx, todo sobre h, fx más h medios menos f de x menos h medios, todo sobre h. Sí, están implementadas bien las dos. Y por último, uno verá graficar cómo son estos errores en función de h, ¿cierto? Vayan por favor a la consola de FTTY. Lo que voy a hacer es redireccionar esto a un archivo, datos.txt. Esto solo funciona así en Linux. Ahí los datos quedaron escritos dentro del archivo datos.txt, así cuando escribí este comando. Y ahora voy a entrar a GnuPlot y para que usted, y bueno, le voy a hacer el plot rápidamente de esto, plot datos.txt, no sé si le sale, sí. Plot datos.txt, using columna 1 contra columna 2, with light points, con el título central, y luego no es necesario volver a escribir el dato acá, usando 1 con 3, o sea, columna 1 con columna 3, con líneas y puntos, y con el título forward. Estoy esperando aquí que me abra el servidor X y ya les comparto la pantalla. Y les voy a mostrar lo que está dando eso. Tengo que ir acá, stop presenting. Les voy a compartir la pantalla de GnuPlot. Deben estar viendo en este momento la pantalla de GnuPlot. Y pues miren que ahí uno no puede sacar como muchas conclusiones, ¿no? Porque pues eso está diciendo a medida que h crece, pues el error crece en ambos, ¿sí? Entonces en estos casos como nuestra escala es logarítmica en en el eje X o en el eje Y, entonces tenemos que sacar logaritmos. Yo si presiono la tecla L, GnuPlot de una vez me muestra escala logarítmica en el eje Y, pero no en el eje X. Entonces voy a volver a GnuPlot, voy a volver aquí a GnuPlot, voy a decirle en GnuPlot set log XY y voy a volver a pintar y aquí está clarita la figurita. ¿La pueden ver todos? ¿Alguien me puede confirmar si no puede ver la ventana de GnuPlot? Sí se puede ver. Eh, Listo. Listo, es el truncamiento. Ajá, exactamente. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente aquí tenemos un caso en donde va disminuyendo más o menos como una ley de potencias. No me cuadra que la pendiente sea como similar entre los dos métodos. Debería ser debería ser mejor para el forward, para el central, perdón.
Y luego, pues para los 2 metros también empieza a crecer el error, ¿sí? Porque tenemos un h demasiado pequeño, tenemos el error de subtracción cancelativa, y entonces, pues realmente uno que cree que está calculando una buena derivada, lo que está haciendo es calcular una derivada cada vez peor, ¿sí? Entonces, esto es la enseñanza para que ustedes vean. Aquí digamos, ¿en qué parte se encuentra el error de truncamiento? ¿A la izquierda o a la derecha en esta gráfica? De truncamiento a la izquierda. A la izquierda, exacto, porque a la derecha uno tiene el error matemático, o sea, a la derecha uno lo que está haciendo, acá en esta zona uno lo que está haciendo es voy disminuyendo h y entonces el error va decreciendo. Y como tenemos log y esto es una recta, lo que estamos obteniendo, pues eso son leyes de potencias. Entonces aquí a la derecha lo que estamos obteniendo es pues el error matemático, simplemente que disminuye a medida que va disminuyendo h. Pero llega un momento pues alrededor de 10 a la menos 5, ¿sí? En donde el error pues, se obtiene el mínimo error posible, que es más pequeño para la central que para la forward, y entonces empieza a aumentar nuestro error. Entonces aquí a la izquierda lo que tenemos ya es el efecto, aunque los h son chiquitos, ya es el efecto del error de truncamiento de la subtracción cancelativa. Obviamente esto debería ser una gráfica como bidimensional porque además esto es para un x fijo. Aquí estamos haciéndolo todo para x igual a pi, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos paramos en x igual a pi medios, por ejemplo? Ahí la derivada debería ser 0, ¿cierto? Bueno, ahí estaremos dividiendo por 0 allá cuando calculamos el error. Entonces también tengan en cuenta que esto puede depender del x en donde uno esté parado. Entonces, pues tener en cuenta eso, ¿sí? Tener en cuenta eso, que puede depender del x en donde uno esté parado. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo de cómo se calculan este tipo de derivadas con derivada central y con el derivada forward. ¿Ustedes me pueden confirmar si están escuchando un bebé llorando? ¿Sí o no? Sí. Sí se Sí, está escuchando. sí. Listo. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces esta vaina no sirve para nada, lo que puse acá. Mute noise. Bueno, lo siento entonces por el ruido. Settings. Ok. Sigamos. Vamos a la presentación. Les voy a compartir ahora la presentación. Y en la presentación, a ver. No. Entonces en la presentación estábamos acá, ya hicimos la implementación y resulta que hay un método extra que se llama la extrapolación de Richardson, con el que se puede mejorar muchísimo la precisión de un cálculo numérico. Esta extrapolación es completamente genérica, o sea, esto no es solamente para las derivadas, funciona para cualquier cosa. O sea, imagínense que ustedes lo que están haciendo es, ustedes están calculando una función que depende de un valor de discretización. Aquí yo no estoy diciendo que estamos calculando derivada integral, sino cualquier función que dependa de una discretización. Richardson lo que descubrió es que ustedes pueden, comparando esa función en dos valores diferentes de la discretización, ustedes pueden hacer que, que el cálculo, digamos, de esa cantidad sea muchísimo mejor, sea un cálculo muchísimo más preciso, pero es utilizando simplemente la misma función con dos niveles de discretización. La formulación de Richardson es la que tenemos aquí arriba. Nos está diciendo que la interpolación, ¿sí? Que la interpolación, digamos, un valor estimado de nuestra interpolación es igual a esa función que queremos calcular con una discretización h sub 2 más 1 sobre discretización h sub 1 sobre h sub 2 al cuadrado y la resta es la función en esos dos valores.
Entonces, básicamente, para hacerlo más sencillo, lo que uno puede hacer es decir, bueno, utilicemos como la segunda discretización igual a la primera discretización sobre 2, o sea, estamos calculando simplemente cuánto me da la función con un h, cuánto me da la función con h medios. Y entonces esta expresión que tenemos aquí arriba pues se simplifica y nos da lo que tenemos aquí abajo. Simplemente es que la estimación, la mejor estimación que podemos hacer de esta derivada al reemplazar es 4 tercios cuando tenemos la discretización 2 menos un tercio cuando tenemos la discretización 1. Recuerden que la discretización 2 es la mitad de la 1. Entonces la idea es que implementemos esta nueva formulación para calcular las derivadas, o sea, básicamente ustedes calculan la derivada con h medios, calculan la derivada con h, y esta es una nueva función llamada, digamos, derivada Richardson, que nos va a retornar la derivada y vamos a ver cómo se comportan los errores de esa derivada. Entonces, volvamos otra vez a fluids. Vamos a fluids y vamos a añadir en fluids, en nuestro código de diferencias, vamos a escribir otra función que sea Richardson y vamos a calcular esa derivada. Derivada Richardson. Esa derivada Richardson pues también recibe un x y un h. O sea, la interfaz de todas esas funciones es la misma, porque queremos calcular la derivada de una función en ese valor x con ese valor h. Y la implementación la vamos a hacer aquí abajo. Entonces vamos a poner a alguien a hacer esa implementación de cómo haría la derivada de Richardson. Y cogemos acá, Pomoreno R, ¿está ahí? Señor. Entonces, por favor, tú vas a hacer la implementación de Richardson en este Eh, momento. pero, ¿Sí? pero una pregunta, o sea, lo que hace la derivada de Richardson es coger una de las derivadas y evaluarla en dos h's distintos, o sea, tendría que definir el h dentro de la nueva derivada. Sí, exacto. Pues eso es lo que hay que hacer y obviamente dependerá de con qué la estás calculando, si con forward o con central. Entonces lo vamos a hacer con central. Y o sea que aquí adentro lo que vas a hacer es llamar a la función derivada central con dos valores de h diferentes. Entonces escríbelo, por favor. Un momento. Profe, perdón, ¿puede poner otra vez la fórmula de la derivada de Richardson? Profe, Parce, es con la derivada central, dijo el profesor. Sí, perdón. Bueno, entonces,
Ya, páralo ahí, lo tenés más o menos bien. Vamos a verificar, sí, es 4 tercios, pero pilas porque entonces aquí sería H2, ¿no? Porque lo que dice Richardson es que es 4 tercios de la derivada calculada en el H2, que es H1/2. Y aquí sería menos derivada central sobre 3, ¿cierto? Calculada en H. Aquí están confiando demasiado ustedes en el orden de operaciones. Yo lo que haría sería más bien, para no tener problemas, poner 4 por esto sobre 3. Más bien, ¿cierto? Y Ok. como al final todo está dividido por 3, se puede hacer todo esto sobre 3. ¿Listo? Y bueno, también podemos poner aquí h medios, pero no estaba mal tampoco como estaba hecho. Si quiere uno ser claro, entonces para indicar que hay una segunda discretización y es mejor así que es más explícito. Entonces con eso sería la derivada de Richardson. Voy a ir aquí arriba, voy a calcular otro error. Por favor no escriban. Perdón. Eh, Vengo acá. Sí, derivada Richardson central. Entonces estamos calculando un tercer error. Y ahora lo que voy a hacer es escribir ese error Richardson central. Y ahora sí, slash n. Entonces, a ver cómo estamos acá. Tenemos todas estas derivadas. Ta, 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 ta. Voy a ir a compilar. Entonces, si quieren, abran la consola. O pues miren ahí. Voy a salirme un momento de GNUplot. Voy a compilar otra vez. Dice que derivada Richardson. Sí, yo le puse mal los nombres, ¿no? Abajo le pusimos Richardson central, pero aquí no le pusimos que era Richardson central. Eso. Ahora sí, voy a esperar a que se sincronice. Y ahí están. Entonces miren, observen que para un h pequeño, vean en la consola, miren que esto es increíble. Para un h pequeño, con la derivada forward nos da un error de 10 a la menos 3, con la backward, con la central nos da 10 a la menos 4, y con la de Richardson nos da un error de 10 a la menos 8. O sea, es una cosa que es impresionante, como ustedes pueden ver. O sea, que utilizando un valor tan grande como 0.1, nuestro error porcentual es de una parte, bueno, nuestro error es de una parte en 10 a la 8, en 100 millones. Es bastante bueno. Asimismo va disminuyendo, ¿cierto? Hasta que ya 10 a la menos 12 y luego pues también empieza a crecer. Entonces vamos a hacer la grafiquita rápidamente de esto. Voy a ir a GNUplot y vamos a hacer la gráfica y ahora nos toca incluir una cuarta columna, Richardson. ¿Si estoy imprimiendo 4 columnas o no? Déjenme ver un momento. 1, 2, 3, 4, sí. Ah, me faltó una U. Ok, y ya se las voy a mostrar. Es lo que me dio. Ahí les compartí GenuPlot. Y como pueden ver, aquí abajo tenemos la de Richardson. Y pues ustedes pueden ver que los errores son muchísimo menores.
¿verdad? Para h's grandes. Y después, pues empieza a crecer como nos pasa con todas por el error de truncamiento, porque definitivamente si la central, que es la que estamos utilizando como base, pues tiene error de truncamiento, pues obviamente también vamos a tener error de truncamiento propagado hacia Richardson. Entonces, en general, cuando ustedes tengan una función que dependa de una discretización, es bueno pues estudiar cómo depende de esa discretización y luego utilizar Richardson, esa extrapolación, para mejorar aún más nuestros cálculos. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Pero uno también podría ir disminuyendo, o sea, aumentando el divisor del H en el Richardson, ¿no? Sí, tienes que ir viendo qué tan qué tan buena es esa idea, porque al hacerlo más pequeño, primero la expresión va a cambiar, ¿cierto? Porque como está ahí, como se está mostrando en la presentación, este caso de 4 tercios, 1 tercio nos dio fue porque escogimos H2 igual a H1 sobre 2. Realmente lo que uno tiene es H1 sobre H2 al cuadrado, ¿sí? Entonces sí es cierto que uno lo puede ir haciendo, pero lo que estamos haciendo también al hacer el H2 cada vez más chiquito, pues está implicando que ¿cómo se diría? Ese cálculo que uno tiene allá, pues va a tener un error cada vez más grande también. Entonces al final estamos contaminando en la extrapolación nuestros valores, ¿sí? Ok. Entonces, pues todo es un balance, ¿no? Y aquí lo pueden ver, ¿no? Tenemos Ajá. que es muchísimo mejor Richardson para H's grandes, pero inevitablemente Richardson también en algún momento está mostrando que su error empieza a crecer a medida que disminuimos el H demasiado. Profe, y cada vez que uno, Perdón, que es que, bueno, cada vez que uno va a calcular una derivada le toca hacer, digamos, este análisis o como regla general puede decir, no, voy a utilizar 0,01 porque para el C no funciona más así o algo. En general, uno siempre tiene que hacer un análisis en todas las cosas numéricas de sensibilidad de sus algoritmos. Uno no puede pensar, digamos que, es más, o sea, aquí por ejemplo, esto nos dio para el seno, pero en X igual a pi. No tenemos certeza, podríamos tratar de ver y acotarlo, pero no tenemos certeza de que exactamente los mismos resultados nos van a dar para X igual a pi tercios, por ejemplo. Y lo más seguro es que no nos den exactamente los mismos resultados. Probablemente los órdenes de convergencia sí dan similares en los dos casos, pero uno siempre, digamos, en general lo que tiene que hacer es hacer una exploración en la discretización de qué tan sensible es el algoritmo que uno está usando a precisamente esa discretización. Entonces, cómo depende del H. Por eso muchas de las tareas que les van a aparecer o en los parciales o lo que sea, en los exámenes o tareas que yo les mande, pues va a ser esto, como explorar un algoritmo dado, cómo se comporta en función de H. ¿Ok? Ok, Listo. Entonces les voy a compartir ahora eh, la presentación otra vez. Listo. Y pues esto era Richardson. Entonces, bueno, hay un ejemplito de cómo es que Richardson mejora muchísimo el cálculo de una aproximación. Y por último, pues digamos la generalización de esta cosa para calcular derivadas parciales, aunque nosotros no nos vamos a meter en esto de diferencias finitas. Diferencias finitas es simplemente el espacio partido en pedacitos, que es lo que hemos venido haciendo. Pero pues, ¿cómo se calcularía una derivada parcial numéricamente con estas aproximaciones? Pues de nuevo, todo eso se reduce a utilizar las mismas definiciones del inicio. Derivada parcial de f respecto a x, f de x más delta x, y se mantiene y constante. Pero observen que acá hay un pequeño cambio. Si observan que lo que se está haciendo es calcular f en x más delta x y f en x menos delta x. Entonces, básicamente como lo que teníamos anteriormente, nosotros teníamos nuestra función, ¿sí? Por aquí teníamos el x, por aquí teníamos el x más h medios, por aquí estaba el x menos h medios, el tamaño de este intervalo es h, pero yo también puedo hacerlo con x más h, con x menos h, y el intervalo de todo esto es 2h, por eso es que aquí aparece dividido por 2 delta x.
Esta es otra derivada central y les queda a ustedes de tarea que calculen cuál es el orden de aproximación. Si es mejor utilizar con f de x más h medios menos f de x menos h medios o f de x más h menos f de x menos h. ¿Sí? Eso calculen ustedes como práctica. Y pues para y se hace lo mismo, se mantiene x constante, solo se varía y, pero pues es una generalización de lo mismo que hemos venido viendo. A eso se le llama diferencias finitas y también se puede definir, digamos, para derivadas mixtas, ¿no? Derivada de primero respecto a y, luego respecto a x. Entonces uno lo que hace es, pues, primero derivar respecto a x y luego lo que le dé, derivarlo respecto a y. Y entonces miren que empiezan a aparecer unos términos gigantescos en este tipo de derivadas cuando uno está calculando estas derivadas dobles. Entonces, por ejemplo, acá quiero calcular esta derivada mixta, entonces esto lo parto en dos, primero derivo respecto a y, luego respecto a x. Y entonces al final de hacer todo eso me va a terminar apareciendo ese tipo de expresiones gigantescas que tenemos acá. Y esa es la discretización. Y pues aquí se vuelve un poco más complicado porque uno tiene que ver si no hay acoplamiento entre la discretización en el eje X, la discretización en el eje Y, etcétera. Pero digamos que lo que les quiero que les quede claro es que el concepto es el mismo. Es empezar a derivar aplicando la definición típica que hemos hecho de x menos h, y centrarnos ahí. Entonces, es bueno que ustedes, para que profundicen más este tipo de cálculos, pues vayan y lean en un libro de cálculo numérico como los que tenemos en la bibliografía, para que vean cómo se hacen los cálculos de las aproximaciones de error, cómo se puede acotar eso, cómo se pueden, jugando con las expansiones de Taylor, formular formular fórmulas o aproximaciones que son mejores que las que hemos visto, etcétera. Entonces aquí está un ejercicio que es lo que hemos estado haciendo nosotros ahorita, que es cómo calcular estas derivadas centrales y estas derivadas de forward y todas esas cosas. Para que lo empiecen a trabajar, les voy a mandar muy pronto una tarea que tiene que ver con estas derivadas, con hacer básicamente un estudio con otras funciones. ¿Ok? Entonces con eso terminamos la clase de hoy. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es integrales. ¿Cómo serían las integrales numéricas? O sea, el viernes vamos a ver eso. Y bueno, listo. Con eso terminamos. Muchas gracias por su asistencia. Espero que estén bien, ustedes y sus familias, que se estén cuidando y que ojalá tengan la posibilidad de planear esto a largo plazo, a largo plazo en nuestras vidas, porque esto se va a extender más tiempo y las universidades, incluso así levanten la cuarentena o hagan el plan acordeón o todo lo que quieran, las universidades como centros de reunión masiva, es muy probable que estén virtualizadas hasta el final del semestre e incluso más. ¿Sí? No tiene sentido que nosotros nos reunamos todos a infectarnos. Entonces es muy probable que eso suceda. Entonces, éxitos a todos. Hasta luego. Listo, profe.